En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, surge un debate que trasciende los límites de lo científico y lo ético. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la búsqueda de la mejora humana? Hoy exploraremos el fascinante y complejo terreno donde se encuentra la bioética y el transhumanismo, desde una perspectiva profunda, la naturaleza humana. Analizaremos cómo las innovaciones tecnológicas actuales desafían nuestra comprensión tradicional de la naturaleza humana y cómo estas intervenciones plantean dilemas éticos y filosóficos sin precedentes. En la actualidad nos enfrentamos a un nuevo paradigma, el transhumanismo. Este movimiento aboga por mejorar las capacidades humanas mediante la tecnología, desafiando nuestras concepciones tradicionales de la naturaleza humana. Para comprender mejor este fenómeno, recurrimos al concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman. En esta era de cambio constante, Bauman sugiere que la naturaleza humana ya no es sólida y estable, sino fluida y adaptable. Estas reflexiones plantean numerosos dilemas bioéticos. ¿Qué significa para la ética médica y la moralidad humana si aceptamos una naturaleza humana en constante cambio? ¿Cómo afecta esto nuestras decisiones sobre la intervención tecnológica en el cuerpo humano? El debate sobre bioética y transhumanismo nos lleva a cuestionar nuestras ideas reconcebidas sobre la naturaleza humana. En un mundo en constante evolución, es crucial reflexionar sobre estas cuestiones para tomar decisiones éticas informadas sobre nuestro futuro. Inicialmente hablamos de la psiquis como superación del Moira. Esto es un proceso de alumbramiento de la idea de la psiquis. Entonces establecemos la naturaleza no solamente como a la idea de lo que existe o lo que no tiene pues ninguna influencia humana, sino también a un grupo ordenado de cosas. Esto se divide en dos partes. Inicialmente hablamos de un presupuesto cósmico que básicamente habla de que eso que hay tiene un orden. Y en la segunda parte hablamos de la idea de psiquis, que ese orden que está establecido dentro del cosmos presenta rasgos isomórficos con una cualidad del ser humano llamada nous. Es la virtud de lo que hay y cómo podemos aflorar el nous. Es decir, que podemos llegar a conocer esa otra parte. Esto está establecido por Tales de Mileto desde el 650 a.C. Entonces, hablamos de que el cosmos no implica el conocimiento, sino una intermediación de los dioses a través del oráculo. Por tanto, lo que hay no es la naturaleza entendida como psiquis, como lo que existe ya, sino el Moira, el oscuro fondo de lo que se extraen reflejos del orden cósmico. Finalmente, esto se deja como alejado del hombre, del nous y de los dioses, se llega al monoteísmo y la ciencia como respuesta de las cosas, lo que caracteriza al hombre con la razón. A continuación hablaremos acerca de la naturaleza humana y su principio constructivo de la identidad personal. Primero debemos definir qué es la naturaleza humana. Esta consta de dos partes, el concepto fundamental y la identidad personal. El concepto fundamental es el conjunto de características inherentes que nos definen como especie. Estas características no son solo biológicas, sino también culturales, emocionales y cognitivas. Por el otro lado tenemos la identidad personal. Según Solana, nuestra naturaleza humana es el cimiento sobre el cual construimos nuestra identidad personal. Es el punto de partida desde el cual exploraremos quiénes somos y cómo nos relacionamos en el mundo. A lo largo de la historia, la interpretación de nuestra naturaleza ha fluctuado, desde las visiones clásicas que enfatizaban la racionalidad hasta las perspectivas más contemporáneas que consideran nuestras emociones y relaciones sociales. Hemos experimentado una evolución constante. Sin embargo, estos cambios en la comprensión de la naturaleza han influido directamente en cómo construimos nuestra identidad personal. Nuestra visión de nosotros mismos está intrínsecamente ligada a la concepción dominante de lo que significa ser humano en cada época. Se podría decir que de aquí parte el transhumanismo, el cual nos propone un futuro donde la tecnología nos permitirá superar nuestras limitaciones biológicas, desde mejoras físicas hasta aumentos cognitivos. Se nos presenta una visión audaz de la humanidad transformada. Sin embargo, este camino hacia la mejora también plantea dilemas éticos.
¿Hasta qué punto podemos alterar nuestra naturaleza sin perder nuestra esencia? ¿O cómo afectaría esa nuestra identidad personal? Y es aquí donde entra la bioética, la cual nos ofrece las herramientas para evaluar estas intervenciones. ¿Son moralmente aceptables? ¿Perseveran nuestra identidad o la desdibujan? Al modificar nuestra naturaleza debemos considerar no solo los beneficios prácticos, sino también cómo afectará nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Qué parte de nuestra esencia estamos dispuestos a sacrificar? A continuación nos embarcaremos en un viaje intelectual que nos llevará desde la Grecia antigua hasta nuestros días, explorando cómo los conceptos de naturaleza humana han evolucionado y cómo estos han influido en nuestra comprensión de la identidad personal. En esta travesía nos guiarán las luces de grandes pensadores como Píndaro y Aristóteles, cuyas ideas han trascendido en el tiempo y siguen siendo piedras angulares en el estudio de la filosofía y la ética. Comenzaremos con Píndaro, cuya obra poética nos ofrece una ventana a la visión de la naturaleza humana en su época. Sus odas no solo celebraban la gloria de los atletas, sino que también revelaban una profunda conexión entre el hombre y lo divino. Píndaro entendía que la naturaleza humana estaba marcada por una aspiración inmortal, una búsqueda a la excelencia que nos acercaba a los dioses y nos permitía dejar una huella perdurable en el mundo. Por otro lado tenemos a Sócrates. Con Sócrates, la reflexión sobre la naturaleza humana da un giro hacia el interior. Su método dialéctico y su famosa máxima, "Conócete a ti mismo", nos invita a una introspección constante como medio para comprender nuestra esencia. Sócrates nos enseña que la ética y la moral son fundamentales para alcanzar un conocimiento verdadero de nosotros mismos y por ende de nuestra naturaleza. Para Platón, discípulo de Sócrates, nos presenta un universo donde la naturaleza humana se entiende a través de la dualidad entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. El cuerpo es efímero, pero el alma es eterna y busca la verdad en las formas perfectas. Para Platón, la verdadera naturaleza humana se alcanza cuando el alma contempla las formas y se libera de las cadenas del mundo material. Esta visión tiene implicaciones profundas en cómo entendemos nuestra identidad y nuestro propósito en la vida. Por otro lado, Aristóteles, alumno de Platón, nos ofrece una perspectiva más terrenal de la naturaleza humana. Para él, nuestra esencia se define por nuestra capacidad para la razón y nuestra tendencia natural a formar comunidades políticas. La naturaleza humana, según Aristóteles, se manifiesta en nuestra búsqueda de la buena vida a través de la polis. Somos seres racionales y sociales, y nuestra identidad se construye en la interacción con los demás. Y a manera de reflexión, podemos ver cómo estas perspectivas antiguas sobre la naturaleza humana continúan siendo relevantes en el debate bioético actual, especialmente en relación con las intervenciones propuestas por el transhumanismo y el mejoramiento humano. Y eso nos ayuda a entender y evaluar críticamente las propuestas transhumanistas que buscan alterar o mejorar la naturaleza humana. Todas estas reflexiones nos desafían a preguntarnos, ¿qué aspectos de estas filosofías antiguas resuenan en nuestra experiencia contemporánea de la naturaleza humana? La naturaleza humana en el cristianismo se refiere a la esencia y rasgos inherentes a la humanidad, creada por Dios, y que incluyen aspectos animales, sociales y racionales. La naturaleza humana ha sido ampliamente discutida en la tradición filosófica y teológica, y ha sido objeto de diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. En el pensamiento cristiano, la naturaleza humana se considera como una creación divina, y por lo tanto tiene un valor y un significado especial. La imagen de Dios en el hombre es una noción central en el cristianismo, y se refiere a la capacidad del ser humano de conocer y amar a Dios. La naturaleza humana es vista como una unidad integrada por aspectos animales, sociales y racionales, y se considera que el ser humano tiene una vocación y un destino trascendente. Además, la gracia divina y la salvación son conceptos centrales cuando se habla de cristianismo, y se considera que el ser humano necesita de la gracia divina para alcanzar su pleno potencial y realización. En la obra La ciudad de Dios, escrita por San Agustín, el autor distingue entre dos ciudades opuestas. Por un lado está la ciudad de Dios y por el otro la ciudad terrenal. La ciudad de Dios
representa la comunidad de los fieles, aquellos que buscan la voluntad de Dios y siguen sus enseñanzas. Por otro lado, la ciudad terrenal simboliza a aquellos que viven según sus propios deseos y placeres mundanos, alejados de la voluntad divina. San Agustín argumenta que la ciudad de Dios es eterna y está destinada a la salvación, mientras que la ciudad terrenal es temporal y está sujeta a la corrupción y al pecado. La ciudad de Dios es, por tanto, un concepto teológico que representa la comunidad de los creyentes que buscan la voluntad de Dios y aspiran a la vida eterna en su presencia. Algunas características de la naturaleza humana desde la perspectiva cristiana son la capacidad de amar. Los seres humanos tienen la capacidad de amar a Dios y a los demás, reflejando el amor divino que se les ha dado. Libre albedrío. Aunque el pecado ha afectado a la naturaleza humana, los cristianos creen que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones libres y responsables. La tendencia al pecado. Los seres humanos están inclinados hacia el mal y necesitan la gracia de Dios para superar esta tendencia. Búsqueda de significado y trascendencia. Los humanos tienen una profunda necesidad de buscar un propósito y significado en la vida, así como una conexión con lo trascendente, que en el cristianismo se encuentra en Dios. Imperfección y necesidad de redención. Aunque creados a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos son imperfectos y necesitan la redención que se ofrece a través de la fe. Hablemos acerca de la naturaleza humana de Homero Píndaro. La exploración de la naturaleza humana ha sido un tema central en la filosofía y además en la literatura desde tiempos antiguos, desde todos los poemas que escribió Homero hasta las profundas reflexiones de Píndaro. Estos pensadores griegos se vieron inmersos en la esencia del ser humano y en su relación con el mundo natural y divino. Para hacer mención de la grandeza heroica de Homero, se pueden ver precisamente en los escritos de la Ilíada y de la Odisea, una visión de la naturaleza humana que se centra en la grandeza heroica. Los héroes como Aquiles y Odiseo son figuras excepcionales que trascienden las limitaciones humanas. Y justamente pues su esencia se manifiesta en la valentía, en las batallas, en las astucias y en las habilidades para enfrentar diferentes desafíos que les sigan surgiendo. La virtud clave en Homero es la arete, que va mucho más allá de la mera habilidad física. Esta arete implica una búsqueda de la esencia en todas las áreas de la vida, incluyendo la moralidad y la sabiduría. Los héroes homéricos son capaces de alcanzar esta grandeza mediante sus esfuerzos y la dedicación. Sin embargo, pues esta grandeza heroica no es accesible para todos. Los dioses a menudo intervienen en las acciones de los héroes, otorgándoles favores o imponiendo obstáculos. Justamente la naturaleza humana, según Homero, está vinculada tanto a lo material como a lo divino. El hombre puede elevarse, pero su destino está en manos de los dioses. Hablemos ahora del autoconocimiento y la virtud con Píndaro. Píndaro ofrece una perspectiva diferente. Todas sus odas y todos sus escritos celebran y enaltecen a los atletas y a los vencedores de los Juegos Panheleicos. Aquí la grandeza no se limita a los héroes, sino que también se extiende a aquellos que han alcanzado la victoria en competencias atléticas. Píndaro induce a la idea de un autoconocimiento como parte fundamental de esa naturaleza humana, a través de las reflexiones, las búsquedas y la introspección. El hombre puede descubrir su verdadera virtud por medio de todo ello, ya que no es solo el concurso de los dioses lo que determina su destino, sino su propia comprensión de sí mismo. La arete en Píndaro no se limita a la valentía en la batalla, sino que también abarca la excelencia en cualquier campo de actividad. El atleta que domina su cuerpo y su mente
asimismo el sabio que cultiva la filosofía y la moralidad, pero también todos y cada uno de las personas que participan en la misma búsqueda de la virtud. Hablando de la transformación y la continuidad, entre Homero y Píndaro representa una evolución en la concepción de la naturaleza humana. Si bien Homero enfatiza la intervención divina y la grandeza heroica, Píndaro nos invita a mirar hacia adentro y descubrir nuestra propia virtud. Ambos poetas, sin embargo, reconocen que la dualidad entre lo material y lo inmaterial es inherente al ser humano. Desde la parte del corolario bioético, hablamos del transhumanismo, en donde se pretende alterar la naturaleza humana para que mejoremos físicamente y alarguemos nuestra existencia, eliminando ciertas situaciones indeseables como el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. El transhumanismo reduce la naturaleza humana a una de sus dos dimensiones. Hablamos únicamente de la parte material. Se da también una negación de lo que existe naturalmente. Nos alejamos de esa perspectiva de lo que es y ese orden de la naturaleza que habíamos visto. Y asimismo, el hombre en esta corriente ideológica es visto como un mecanismo material complejo que funciona únicamente como una máquina. Es por esto que nos deja ciertas cuestionantes sobre lo que es el hombre en sus dos dimensiones, tanto lo material como lo esencial. Hablamos también del alma. En conclusión, la naturaleza humana es un tema complejo y profundamente discutido en diversas tradiciones filosóficas, religiosas y científicas. Esto se debe a la gran variedad de temas que aborda, como la capacidad de cambio y desarrollo. Los humanos tienen la capacidad de cambiar y crecer a lo largo de sus vidas, tanto a nivel individual como colectivo, lo que sugiere una naturaleza dinámica y en constante evolución. Búsqueda de trascendencia. Muchas personas buscan experiencias de trascendencia o conexiones con algo más grande que ellas mismas, ya sea a través de la religión, la espiritualidad, el arte o la exploración del universo. Interconexión con el entorno. La naturaleza humana está intrínsecamente relacionada con su entorno, incluyendo las interacciones con otros seres humanos, la naturaleza y el cosmos en su conjunto. Búsqueda de significado y propósito. Los seres humanos tienden a buscar significado y propósito en sus vidas, buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia y su lugar en el universo. Capacidad para el bien y el mal. Los seres humanos tienen la capacidad tanto para el bien como para el mal. Esta dualidad moral se refleja en las decisiones y acciones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. Diversidad y complejidad. La naturaleza humana es diversa y compleja, con una amplia gama de características físicas, mentales, emocionales y espirituales que definen la experiencia humana. En un mundo donde la tecnología avanza, Transformación. La naturaleza humana